Estamos presentando el libro de hidrología humana en la región del norte de los lagos de la Cuenca de México, época prehispánica, colonial y actual. Los autores somos María de la Asunción García Samper, Héctor Miguel Robinson Fuentes, y lo edita el Centro de Estudios Mesoamericanos, Asociación Civil. El libro habla sobre todos los sistemas hidráulicos desde la época prehispánica. Se refiere sobre todo a la región norte de la región de los lagos. Habla sobre las calzadas, sobre los canales, sobre las islas, cómo las iban aumentando. La isla de Jaltocán, que no es una isla hecha por el hombre, a través de unas piedrones que salían del lago, igual la de Tonanitla, como le hicieron, como el mismo sistema de México-Tenochtitlán, México-Tlatelolco, a través de las chinampas. Otros sistemas hidráulicos, ¿sí?, además de los albarradones calzadas, son los jagüeyes, desde la época prehispánica, sobre todo en la región de Tecámac, de Acolman, de San Martín de las Pirámides. Hay como unos 20 jagüeyes que vienen desde la época prehispánica y se llenan con los arroyos que caen de Cerro Gordo, ahí cerca de Teotihuacán. Otros son cómo desviaban los ríos, como el de San Juan Teotihuacán, y las presas, la presa de Acolman y la Cuanalán, que son de época prehispánica, y también la presa del Rey, a un ladito de Santo Tomás Chiconautla. Una presa muy interesante es la presa de Santa Clara Coatitla, que viene desde más o menos 500 años antes de Cristo. Tiene canales que también la llenan, ¿sí?, y todavía fue reutilizada en la época colonial. Los españoles, cuando llegan a la región de los lagos, de los 5 lagos, no vienen a enseñarnos el sistema hidráulico. Ellos aprenden a través de lo que ellos encuentran. Ellos reutilizan el famoso albarradón de Acalhuacán o de los Virreyes, o Cristo Rey. Y ellos le colocan las garitas, que son los sistemas para las compuertas, y algo muy interesante también son algunas presas que se utilizaron en la región de Cuautitlán. Entonces el libro habla sobre esos sistemas, habla sobre la explotación del agua. Ya hablamos del sistema también hidráulico de los camellones, de las chinampas, también en esta región. Hay un lugar que se llama Las Chinampas en Santo Tomás Chiconautla. Sabemos también, sí, del sistema hidráulico de Nezahualcóyotl. Me refiero, sí, a el sistema de alta montaña, ¿sí?, el Tecutzingo, que es una hidráulica increíble que atraviesa toda la montaña a través de una serie de vasos comunicantes y que van llenando y van trayendo a través de canales el agua. Es muy interesante la hidráulica, cómo la manejaban en la época prehispánica. Por eso hablamos del agua, la explotación del agua. Cómo los pueblos, ¿sí?, controlan también el agua. Entonces, este libro habla de eso, desde la época prehispánica, la época colonial, y claro, ¿qué pasó con esos sistemas hidráulicos? ¿Qué pasó con los lagos? Los lagos han desaparecido. Ya lo único que queda, como les comentaba en el otro libro, queda, por ejemplo, de Texcoco, queda la Nabor Carrillo, que de donde venían las aves desde Canadá, los patos. Ahora siguen llegando los patos a esa región. También hablamos del sistema del Caracol, que es un sistema hidráulico moderno, ¿no?, que fueron hechos en el año 50 y tantos para ya habíamos comentado, de la fábrica de la sal, para fabricar sal, ¿sí? Y como colofón, esto sí lo voy a leer, es muy interesante, ¿sí?, porque nosotros retomamos todo lo que está trabajando ahorita con Agua Semarnat, con quien tenemos relación de trabajo. Estamos seguros, como ya se argumentó, que en los códices y fuentes históricas planteadas anteriormente
se fundamenta la existencia de la calzada de Catepec-Chiconautla, por lo menos desde el siglo XVI. Esto no significa que fuese una obra colonial o que no existiera antes de la conquista. Como lo plantea José Luis Lorenzo, consideramos que sí podemos determinar su permanencia desde la época prehispánica. Tiene el control artificial del nivel de los lagos para evitar inundaciones en el área urbana y zonas de cultivo. Ampliación de las tierras de cultivo y ampliación de técnicas y sistemas de riego y de forma de producción intensiva como son las chinampas. Control del paso y distribución del producto a nivel de intercambio y tributario, control del agua para riego en las tierras dominadas por el Estado. Incremento de otras formas de explotación de los recursos lacustres como son recolección de espirulina y aguautli, pesca y cacería. Con la conquista, todos los sistemas hidráulicos de la Cuenca de México fueron modificados de acuerdo a los conocimientos de la hidráulica utilizados en Europa. Esto es, a su vez de dar soluciones, complicó la función de las calzadas, canales, albarradones, albarradas, puentes, presas, represas y otros sistemas prehispánicos, ya que habían sido construidos para sociedades con necesidades diferentes a las europeas. El conocimiento de los españoles acerca del medio lacustre y geográfico local era muy pobre, por lo que las modificaciones que hicieron ocasionaron grandes inundaciones, además de terribles sequías, presentándose graves dificultades para la vida cotidiana a comienzos de la época novohispana. Los mismos españoles pensaron en construir la Ciudad de México en otra parte. Al final, se decidió seguir los mismos patrones para la ciudad indígena y española, y el problema hidráulico prosiguió muchos años hasta la época actual, donde las soluciones no han tenido mucho éxito. Fue muy importante la funcionalidad de cada uno de los sistemas hidráulicos, tanto del indígena como el que se llamaba novohispano, mismo que en su mayor parte es producto de la mano de obras y conocimientos indígenas. En esa época, que era plasmado para siempre los vestigios que aún se encuentran de pie, como un ejemplo está la impresionante estructura arcada conocida como acueducto de Tembleque de origen novohispano. Los problemas con el agua sufrió la colonia que identificamos en esta obra. Fueron consecuencias de la no planificación, sino solucionar los problemas como se presentaban, sin planes de prevención y omitir deliberadamente los planteamientos arquitectónicos y constructivos hidráulicos de los indígenas que habitaban en los poblados y ciudades de la Cuenca de México, como ahora. Como ya planteamos, esto provocó deficiencias en su funcionalidad, generó inundaciones, sequías y otros males. Con el tiempo, los sistemas dejaron de funcionar y quedaron olvidados, como los acueductos de Guadalupe y Tembleque y el albarradón de Catepec-Chiconautla, mismos que han sido seriamente agredidos, quedando una pequeña parte de ellos como testigos históricos arqueológicos de los sistemas hidráulicos, de las culturas prehispánicas y de la Nueva España. Los errores de ayer los cometeremos otra vez. Ahora construyen un aeropuerto internacional donde había agua. Se contaminan más y los planes de rescate de los lagos ha cedido forzadamente el paso a la destructiva modernidad determinada por el fundamentalismo capitalista de nuestros días, que se llama a sí mismo globalización. Con esto concluimos, ¿sí?, el contenido de este libro, que es sobre la problemática, cómo la modernidad, ¿sí?, ha ido destruyendo todo este patrimonio de nuestros pueblos.